Licenciado y alumnos presentes, con mi grupo les vamos a presentar qué es el idealismo alemán. Por mi parte, yo les explicaré el idealismo en contenido general. Así que empezaremos. ¿Qué es el idealismo? El idealismo es el conjunto de sistemas filosóficos según los cuales la idea es el principio y el fundamento del ser es el conocimiento. Para ir al origen de esto tendríamos que ir a las ideas de Platón, ya que él consideraba que la verdad era la realidad en las ideas del mundo, únicamente accesibles por la razón. El idealismo sí tiene distintos significados y en el metafísico era la creencia en el fundamento de la realidad espiritual. También tenemos en el epistemológico, era la postura que sostiene que no existe nada más real que la conciencia. Esto quiere decir que nosotros eliminamos la existencia de todos los objetos y únicamente quedan aquellos que nosotros tenemos en la conciencia. Por ejemplo, las representaciones, las imágenes, sentimientos y en los objetos ideales serían la lógica y la matemática. De esta forma surgen dos divisiones del idealismo, en el cual se encuentra el subjetivo, también conocido como psicológico, y el objetivo, que también es conocido como lógico. Nosotros ahorita vamos a hablar del psicológico. En él se encuentra la realidad del objeto en la conciencia de la persona. El ser de los objetos consiste cuando son percibidos por el hombre y al dejar de ser percibidos por él, automáticamente desaparecen. Esto también es llamado consensualismo. El obispo inglés Berkeley es un clásico representante de esta cosmovisión que identifica el ser como el percibir, que considera a los objetos externos puras sensaciones de los sentimientos. Sin embargo, para Berkeley, que Dios es la causa de las percepciones y las almas, él consideraba que éstas tienen existencia independiente. El idealismo objetivo o lógico, como ya lo habíamos platicado, es totalmente diferente. Buen día, respetable licenciado, compañeras y compañeros. Soy del grupo número 2. Me corresponde hablar sobre el tema de idealismo alemán. El idealismo alemán es un sistema filosófico complejo que se desarrolló durante el periodo de apogeo del romanticismo y que marcará la historia contemporánea. El sistema kantiano trató de ser una respuesta al escepticismo final del empirismo. Según sus principios internos, había demostrado la posibilidad de las ciencias, física, matemática y la imposibilidad de la metafísica como ciencia. Al mismo tiempo, fundaba una moral sobre los imperativos de la razón práctica, construyendo una ética formal del deber, pero este sistema, lejos de ser una respuesta definitiva a las preguntas últimas del alma humana, arrastraba una herencia de la metafísica, la afirmación de la cosa en sí, que se presentaba ante los ojos de sus sucesores como algo incoherente, como un auténtico escándalo filosófico. Los primeros críticos de Kant dieron distintas respuestas a ese problema. Fichte, el primer gran idealista, considera que la idea de una cosa que posee en sí misma la existencia independientemente de toda facultad de representación va más allá del pensamiento mismo y se reduce por lo tanto a pura fantasía. Por ello, Fichte propone que el inicio de la filosofía debe ser radical, la acción del yo que se pone a sí mismo
un yo que debe ser puro y absoluto. Con esta afirmación nacía el idealismo. El yo trascendental kantiano se transforma en Fichte, en un principio metafísico que simultáneamente da inicio al filosofar, el yo absoluto. El idealismo, la realidad total, es el proceso de autoexpresión o de automanifestación de la razón infinita. A través de Fichte, Schiller y Hegel, el pensamiento filosófico volvía a la metafísica, pero está desde el punto de vista de la totalidad. En la base del idealismo alemán se encuentra una gran confianza en el poder de la razón, hasta llegar a Hegel, que considera no solo deseable, sino posible un conocimiento absoluto del absoluto mediante la filosofía. Unido a ello se encuentra el elemento teológico del idealismo. Los tres filósofos mencionados fueron estudiantes de teología y trataron de aclarar la relación entre finito e infinito. Muy bien, compañeras y compañeros, respetable señor licenciado, gracias por prestar su fina y amable atención. Más Dios. Buenas tardes, Lick. Espero que se encuentre bien. Y disculpe que le voy a grabar mi video un poquito al aire libre, pero es que en mi casa no mucho se escucha bien. Entonces, prosiguiendo, a mí me tocó hablarles sobre Immanuel Kant. Él fue un filósofo alemán de la Ilustración. Fue el primero y más importante representante del cristianismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de Europa moderna y de la filosofía universal. Además, se trata del penúltimo pensador de la filosofía moderna, anterior a la filosofía contemporánea, que comienza en 1831 tras la muerte del filósofo pensador Hegel. No sé con los nombres, disculpe, pero no mucho sé cómo se dice. Entre los escritos más importantes y destacados de Kant se encuentra la crítica de la razón pura, calificada generalmente como un punto de inflexión en la historia de la filosofía. En ella se investiga la estructura misma de la razón. Asimismo, propone que la metafísica tradicional se pueda reinterpretar a través de la epistemología, ya que podemos encarar problemas metafísicos cuando entendemos y relacionamos la fuente con los límites del conocimiento. Kant adelantó importantes trabajos en los campos de la ciencia, el derecho, la moral, la religión y la historia, habiendo logrado inclusive un compromiso entre el empirismo y el racionalismo, aceptando que si bien todo nuestro conocimiento empieza desde la experiencia, no todo procede de ella, dando a entender que la razón pues juega un papel importante. Kant también argumentaba que la experiencia de los valores y el significado mismo de la vida serían completamente subjetivos y no hubiesen sido subsumidos por la razón pura, y que usar la razón sin aplicarla a la experiencia nos llevaría inevitablemente a las ilusiones teóricas. En el pensamiento de Kant, en la subjetividad, a la manera de Descartes, da en sus teorías una dirección muy distinta a la del filósofo francés. Descartes se centra en su yo
pero ha de encontrar un camino para elevarse a Dios y a un tiempo para dar certidumbre al mundo físico de la res extensa. Kant se encerró en un mundo fenoménico. Ha de descalificar la posibilidad de conectar a las cosas en sí mismas para que sean del mundo, la de Dios o del alma. Kant no niega la existencia de un Dios, ni un orden moral, ni la realidad pensable de un mundo físico. Lo que niega, salvo en lo moral, es que la razón humana puede trascender y puede llegar a estos entes en sí mismos, que sean el mundo, Dios o el alma. Además, Kant contribuyó la idea de que el mundo, el sol y todos los planetas son complementarios unos con otros. Kant parte de la conciencia de las representaciones fenoménicas del yo, sean provenientes del mundo externo o interno. Kant se aboca desde el principio hasta la estética trascendental. Gracias, Lick. Este es lo que yo medio investigué, traté de ponerlo con mis palabras y pues los dejo con mis demás compañeros. Johann Gottlieb Fichte fue un filósofo alemán de gran importancia en la historia del pensamiento occidental, como continuador de la filosofía crítica de Kant y precursor tanto de Schelling como de la filosofía del espíritu de Hegel. Es considerado uno de los padres del llamado idealismo alemán. Es el creador de la teoría dialéctica. En su terminología, tesis, antítesis y síntesis, que suele atribuirse a Hegel, aunque ese utilizó la denominación abstracto, negativo y concreto. Fichte no aceptaba el argumento kantiano sobre la existencia de los noumenos o cosas en sí, realidades suprasensibles, que van más allá de las categorías de la razón humana. Veía la rigurosa y sistemática separación entre las cosas en sí y las cosas tal y como se nos presentan. Sus obras fueron el fundamento de la doctrina de la ciencia, algunas lecciones sobre el destino del sabio, fundamento del derecho natural, sistema de la doctrina moral, el estado comercial cerrado, las características de la edad actual, el camino hacia una vida bendita, discursos a la nación alemana. Gracias. Buenas tardes, licenciada, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vengo a exponerles sobre el filósofo Scaire. 20 de agosto de 1854 fue un filósofo, uno de los más exponentes del idealismo, de la tendencia romántica de Alemania. Él nació el 27 de enero de 1775 en Leavenworth. Su padre era un pastor protestante. En la familia de Schelling gozaban porque ellos habían escrito lo que era la teología, la poesía y las culturas y profundos conocimientos de las lenguas semáticas. A los 8 años de edad que tenía Schelling, comenzó a aprender las letras clásicas. El otoño de 1790 ingresó solo con 16 años a un seminario que se le llamaba Tübingen, donde por coincidencia a French, Longware y Hell eran mucho mayor que él. Los libros que él escribió son Buenos Aires, Las edades del mundo, Bruno y Losado. También escribió lo que eran las cartas sobre digmatismo. Las etapas de su filosofía fue a principios de su juventud. Estaríamos hablando de 1795, en el año que él publicó Yo como principio de la filosofía, o sobre el inconveniente del ser humano. Lo indicado en el escrito más relevante de esta fase indicaba su producción, filosofía. Le voy a mostrar un poco de cómo era él.
cómo era Scale. Él era así, aquí lo podemos ver. También él fue un filósofo que pues empezó con su juventud. Entonces aquí le vamos a enseñar otro de ellos, que es este. Y muchas gracias por su atención, espero que le haya gustado la exposición. Buenas tardes, ahí me tocó el filósofo George Wilhelm Friedrich Hegel, un filósofo del idealismo alemán, el último de la modernidad y uno de los más importantes de su época. A diferencia de Kant, Hegel defendía un tipo de razón que resultaba de la relación dialéctica entre los hechos impredecibles de la realidad y cuya sustancia solo podía aprenderse posteriori, siendo de esta forma una relación histórica, colectiva y providencialista. De ahí su expresión astucia de la razón, por cuanto alguien difícilmente podría por sí solo considerar todas las variables relevantes para realizar en el mundo de manera previsible unitaria de la conciencia. La razón produce resultados que escapan a las previsiones que uno pudiera hacer en relación a su funcionalidad presente, desplegándose según una predestinación que a priori le es inaccesible. Hegel nació el 27 de agosto de 1970 y falleció el 14 de noviembre de 1831 en Berlín. Causa de su muerte: epidemia de cólera. Su nacionalidad era alemana y su lengua era alemán. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado y presentes. A mí me tocó hablar sobre el filósofo Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer era una persona que se dedicó mucho al tema del pesimismo. De ser así, tuvo un padre y una madre que tuvieron varias influencias. El padre tuvo una influencia muy poco considerada, pero muy brillante. Ahora con su madre tenía una influencia muy desapegada, pero más sin embargo mantuvo una gran relación, ya que su madre era escritora. Más sin embargo, esa cercanía ayudó también a ser un poquito más reconocido de Schopenhauer, pero de sorpresa falleció. Así que de una gran manera el padre de Schopenhauer llegó un momento a la vida de Schopenhauer como vida personal y afectó su forma de pensar. De ahí su forma de pésima, los comentarios que él tiene con la vida. También mencionaba sobre el tipo de voluntad y mencionaba lo que era el dolor, que el ser humano a veces está por el dolor, pero es por el tema de que supuestamente en las historias o los antecedentes de que su padre se suicidó. De ese pensamiento Schopenhauer llegó a completar varias ideas. Schopenhauer tenía las ideas de Kant. Entre las ideas de Kant también surgió uno de los filósofos para tener sus ideas. En la relación de su padre fue muy grande, por eso afectó su forma de pensar, que cada comentario que tenía sobre la vida humana, que teníamos también como el dolor, y que todo tenía un sentimiento y un propósito de vida. Más sin embargo, las ideas de Schopenhauer llegó a dar porque él decía que Dios a veces dejaba el dolor, en esa frase donde dice: una de las tesis fundamentadas manifiesta que la miseria y el dolor del mundo contradicen la omnipotencia de un Dios bueno. Que esto quiere decir que todo lo que relacionaba era tratando la manera de encontrar lo más pésimo en sus ideas. Pero más sin embargo, muchos reconocedores dieron a una tesis con él con respecto de que él es uno de los padres del pesimismo, ya que su forma de dar las ideas son muy ideales, a veces tan reales, pero es con una cruel realidad. Más sin embargo, Schopenhauer decía que todo lo que es dolor también era conforme a la voluntad y la respetación de las ideas de uno, ya que si uno viene con la voluntad del pensamiento, también decide destruirse, pero que todos tenemos un sentido de dolor, que cualquier cosa o modo siempre tendrá resultado de dolores. Schopenhauer nace el 22 de febrero de 1788, gran influencia que fue reconocido en el siglo XIX por su tema pesimismo. En la mayoría de los temas se reconoce como una vida cruel
que eso reconoce a la vida de Dolores de Stoltenhauer. Una cosa de su cronología era más, sin embargo, que su carrera universitaria también realizada. En 1811 realizó un viaje a Berlín. En 1813 representa su obra más importante sobre el pesimismo. Y en 1820 regresa a Berlín como profesor. En 1800 huye y muere. Y también está representando junto con Hegel también, que fue uno de los que representó a Schopenhauer. En la conclusión, Schopenhauer es uno de los más influyentes en la obra de pesimismo. En mi persona o opinión personal se puede decir que es algo contrario a mis ideas, ya que en positivismo son las que más se me apegan. Pero más sin embargo, hay una cosa que concluyo con él con respecto a las ideas pésimas que se pueden tomar como algo ideal o algo simplemente como cierto, pero más sin embargo se toma como una forma cruel. Y a veces las personas pueden verlo de una manera crítico o una manera pues hallada, de tal manera que Schopenhauer es una persona muy influyente en las ideas que más sin embargo aún hoy día se pueden tomar entre otras filosofías que pueden llegar más adelante. Carol Gilligan nació el 28 de noviembre de 1936, tiene 83 años actualmente. Ella es una filósofa, escritora, psicóloga y feminista, con nacionalidad estadounidense. Carol Gilligan es conocida por su libro llamado En una voz diferente, donde se basa en una teoría psicológica en el desarrollo de la mujer. Carol Gilligan también fue la primera profesora de género de la Universidad de Harvard. Ella impulsó la llamada ética del cuidado, con contraste con la ética de la justicia escrita por el psicólogo Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg hizo su ética de la justicia, que se basaba en 6 niveles, los cuales son los siguientes. Número 1, aquel en el cual se cree que lo correcto es la obediencia y para evitar el castigo. Número 2, el intercambio instrumental individual que satisface las necesidades de quien solicita y de quien da. Número 3, el de los intereses, relaciones y conformidades en las reciprocidades humanas. Número 4, etapa del cumplimiento social y de mantenimiento de la conciencia. Número 5, se acatan derechos primarios, el contrato social de la utilidad y el 6, la adquisición de principios éticos universales. Este psicólogo observó que las niñas de 11 años desarrollaban solo los niveles, pero no desarrollaban las capacidades morales. En cambio, los varones desarrollaban los niveles y desarrollaban las capacidades morales. Él interpretó los resultados de su ética como una flaqueza de la mujer. Carol Gilligan hizo una crítica a este psicólogo diciéndole de que los varones pensaban diferente a las mujeres y que no por ello nosotras las mujeres no teníamos capacidades morales o razonamiento. La ética del cuidado se basa en 3 etapas según Carol Gilligan. La etapa 1, que es la atención al yo para asegurar la supervivencia. La número 2, conexión entre el yo y los otros por medio del concepto de responsabilidad. Y número 3, inclusión del yo y de los otros en la responsabilidad del cuidado. Carol se basó mucho en la ética del cuidado, más porque el psicólogo Kohlberg basó su ética a los varones y Carol Gilligan basó su ética a las mujeres. La diferencia entre la ética del cuidado y la ética de la justicia es de que la ética de la justicia parte de la imparcialidad y de la universalidad que elimina las diferencias. Se basa en individuos iguales y son tratados de modo igualitarios. Y la ética del cuidado se basa en el respeto, en la diversidad, en la satisfacción de las necesidades. Sus individuos son indestructibles, no son dañados y son diferentes. Algo que tienen en común la ética
del cuidado como la ética de la justicia es de que las dos son de igualdad. Gracias. Buenas tardes, licenciado González. Mi nombre es Jamie Lemos. En esta ocasión voy a hablar sobre la filósofa Ayn Rand, que nació el 2 de febrero de 1905 en San Petersburgo. Ella era de nacionalidad rusa, pero a los 22 años se mudó a los Estados Unidos y se cambió el nombre. Su nombre real era Alice Roseburn. La filósofa Ayn Rand en los Estados Unidos se convirtió en filósofa y escritora y tenía libros muy interesantes. Entre los más destacados están El capitalismo ideal desconocido, La rebelión de Atlas, entre otros. La filosofía de Alice era el objetivismo. Ella decía que pues sostenía principios que el hombre debe elegir sus valores y acciones solo mediante la razón, que cada persona tiene derecho. Y otro de los datos muy importantes es que la filósofa era atea, no creía en Dios, rechazaba totalmente la religión. Y también uno de los datos muy importantes es que falleció el 6 de marzo de 1982 a los 77 años de edad. No tuvo hijos y la causa de su muerte fue insuficiencia cardíaca. Aparte de su lengua rusa, ella también hablaba el inglés. Y pues puedo decir que ella era una filósofa muy interesante, sus pensamientos eran muy claros y a la hora de ella dar a conocer sus pensamientos, pues los explicaba muy bien. Y eso es todo, muchísimas gracias. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Beverly Romero. A mí me correspondió hablar de la filósofa Sophie de Grouchy. Mary Lou Sophie de Grouchy nació en 1764. Sus padres fueron Francois Jacques y su madre Mary Fretieu. Prácticamente no hay información ni de su niñez ni de su juventud. En 1786 se casó con Mary Jean Nicolas, marqués de Condorcet, filósofo y político francés. Sophie decide convertir su hogar en un lugar intelectual de reunión previo a la Revolución. Los filósofos Jean Rond y Thomas Jefferson fueron nombres ilustres que asistieron a las veladas intelectuales. Sophie de Condorcet, defensora de las ideas feministas, decide abrirle la puerta de su casa a las mujeres de Italia. En 1794 fallece su esposo. Realiza una teoría del conocimiento empirista basada en el dolor físico y el placer. Influyeron los pensadores empiristas Locke y Condillac, así como de quien fue su esposo Nicolas de Condorcet. En 1798 escribió su obra destacada llamada Las cartas sobre la simpatía. Desarrolló su genesiología, conectó el conocimiento, la ética y la filosofía política en un trasfondo social. Rechaza la ética de Adam Smith porque es demasiado individualista y egoísta. Sophie defiende el dolor físico y moral que vincula entre las personas a través de la simpatía. En contra de Smith, somete que nuestra simpatía es más intensa con el dolor que con el placer de los demás. Sophie trabaja duro para poder recuperar la obra de su esposo y otros intelectuales de su tiempo. Sophie publicó 3
obras completas del Marqués de Condorcet y también reaperturó el Salón Intelectual, que pronto recuperó su esplendor en los tiempos de la época revolucionaria. Pero esta vez iban a ser los nuevos tiempos del Imperio Napoleónico y del consulado. Sophie de Condorcet fue fiel defensora de sus ideas, sobrevivió a los acontecimientos que pasaron en su tiempo, como la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico, el directorio del consulado. También mantuvo vivo su salón hasta el día de su muerte. Que fue el 8 de septiembre de 1822, en plena restauración borbónica. Gracias. Yo les voy a hablar sobre Harriet Taylor Mill. Harriet nació en 1807 en Walworth, al sur de Londres. Sus padres fueron Harriet y Thomas Hardy. Harriet fue educada en casa y desde muy temprana edad presentó un gran interés por la escritura poética. Fue una filósofa inglesa y feminista que reivindicó el papel de la mujer en la sociedad victoriana. Harriet a lo largo de su vida tuvo 2 matrimonios. Conoció a su segundo marido, el filósofo y economista John Stuart Mill, en 1830. Entablaron una amistad profunda que terminó por convertirse en un matrimonio en 1851. La conexión intelectual entre Taylor y Stuart suscitó mucho interés por la deriva socialista. La hija de Harriet, Helen Taylor, siguió los pasos de su madre y también colaboró con su padrastro en muchas obras. Para esta pareja no tenía sentido incapacitarla de tener un trabajo o una profesión respetable. Para ellos era igualmente inaceptable que no pudieran decir por sí mismas sus patrimonios, sus propias vidas y las de sus hijos. Harriet Taylor fue una pionera reformadora social con ideas propias que influyó en el pensamiento de John Stuart sobre cuestiones patrimoniales como la educación de las mujeres y su deseada incorporación al mercado de trabajo, el reconocimiento del divorcio o la propuesta de sistemas alternativos de distribución de rentas. Harriet fue muy consciente de las dificultades del sexo femenino para avanzar en la sociedad victoriana. Las obras más reconocidas de Harriet son Los principios de la economía política, la libertad y la emancipación de las mujeres. Muchos de sus escritos eran poemas o comentarios de otros libros. Harriet Taylor sufrió de un problema de salud que afectaba su sistema nervioso y sus vías respiratorias. Fue perdiendo la facultad de usar sus piernas y falleció de un colapso respiratorio el 3 de noviembre de 1858. Como último punto me corresponde el tema de Louis André Salomé. Su fecha de nacimiento fue el 12 de febrero de 1861 en San Petersburgo, Rusia. La causa de su muerte fue insuficiencia renal, pues su fallecimiento fue el 5 de febrero de 1937, cuando ella ya tenía 75 años, en Gotinga, Alemania. Otra de las cosas que podemos ver las características de Louis Salomé es que fue una escritora rusa con inclinaciones liberales. Fue una sabaz colaboradora en los trabajos filosóficos de Friedrich Nietzsche, su amiga crítica y consejera, mas no su pareja, pues la verdad no era su pareja, pues finalmente se unió a Paul Brie, amigo común y de quien ambos eran compañeros en el trabajo intelectual. Fue autora de varios libros psicoanálisis, discípula y colaboradora del círculo más estrecho de Sigmund Freud. Y gracias a su magnetismo y belleza y su compañía espiritual de artistas y escritores, entre esos artistas estaban hombres y mujeres de finales del siglo XIX y principios del XX.
El padre de Salomé, su nombre es Gustav von Salome, general del ejército imperio ruso, y su esposa Lucy Will von Salome, Luisa, fue la hija menor del matrimonio. Lou fue la menor entre los 5 hombres. Entre ellos, ella es la reina de la casa, pues es la única mujer. Fue bautizada con el nombre de su madre. Y cariñosamente a ella en realidad tenía un diminutivo ruso que le decían Jola. Más tarde después le llamaron a ella como Lou, como bien lo conocemos nosotros, Lou. Dice, a los 17 años, en busca de una educación más allá de la típica para una mujer en ese lugar y en esa época, convenció al predicador alemán Heinrich Gillot, 25 años mayor que ella. Oh, era más grande. Era como su papá, en pocas palabras. Para enseñarle la teología, la filosofía y la religión, que era lo que le gustaba a Lou Salomé, la literatura francesa y alemana. Gillot se enamoró de ella, de Lou Salomé, hasta el punto de que planeó. ¿Cómo fue esto? Fue un caos que así que Gillot pensó divorciarse de su pareja, planeando todo para casarse con Lou, sin saber que Lou, o sea, no quería nada con él. O sea, Lou, no. Ahí sí que lo batió, o como ustedes puedan decirlo, o sea, como que no quiere nada con él. Solo fue su profesor nada más. En septiembre de 1880, Lou viajó con su madre a Zurich con el fin de inscribirse para estudiar en la universidad, para ser más inteligente. Suiza era en esa época el único país más que todo era el único país de habla germana donde las mujeres tenían permiso de cursar una carrera universitaria. O sea, oigan nomás. O sea, el único lugar, o sea, donde podían hablar ellos era nomás en el país de Suiza, nada más. En ese tiempo, ¿verdad? Pues otra de las cosas es que aunque la madre de Lou, o sea, no veía con buenos ojos estos planes, no apoyaba a Lou Salomé, al final pues tuvo que aceptar, y más que todo cedió finalmente al profundo deseo de Lou de estudiar. El viaje también lo hicieron para beneficiar la salud, pues en esta etapa de Lou, ella, que en aquel momento la verdad toseaba sangre. Es una triste historia en esa parte. Su madre la llevó a Roma, Italia, cuando ella tenía 21 años. En un salón literario de la ciudad, Salomé conoció a Paul Rie, un escritor y jugador compulsivo, a quien le propuso vivir en una comuna estudiantil. Después de 2 meses, Salomé lo persuadió de aceptarla como compañera. El 13 de mayo de 1882, Salomé había hecho el mismo con el amigo de Rie, Friedrich Nietzsche. Más tarde, en 1894, escribía un convertido estudio de Friedrich Nietzsche en seine Werke acerca de la personalidad y filosofía de Nietzsche. Los 3 viajaron con la madre, como unos buenos compañeros. Los 3 viajaron con la madre de Salomé, entonces a través de Italia, y decidieron que debían hacer su comuna en Witterplan. Cuando llegó a Leipzig, Alemania, en octubre Salomé y Rie se separaron de Nietzsche, lo cual trajo un problema entre Nietzsche y Salomé, en el cual Nietzsche sorprendentemente le propuso matrimonio
al creer que estaban enamorados, pues al unirse después al rato hicieron una triada de producción y trabajo intelectual, una foto en la que aparecen los tres con Lowe conduciendo en el carro. Vino a ser su alegoría, pues, de este pacto. Según investigadores de la historia del psicoanálisis, Nietzsche habría incluido en Zaratustra había incluido un propósito de este asunto y precisamente de esta foto que causó gran escándalo. Uy, qué gran problema, en serio. La frase, vas con mujeres, no olvides el látigo. Esa era la frase que le habían dicho. Sus obras de Salomé, de la hermosa Salomé, fueron Sigmund Freud en 1905, Rainer Maria Rilke en 1900. Fue una escritora prolífica y escribió varias novelas, obras y ensayos pocos conocidos. Fue también una creativa feminista, sin abandonar su vida. Casada, se comprometió en romances, intercambio de correspondencia en el periodista alemán George Lebeau, el poeta austrohúngaro, y los psicoanalistas Sigmund Freud y Viktor Taussig, entre otros. Da mucho de ellos en su libro de Leben zum Blick. Sigmund Freud se interesó en la filosofía del psicoanálisis. Rainer Maria Rilke se conocieron cuando tenía él 21 años. Fue su amante durante ese tiempo.